Muchas gracias, Marilyn. Así es, estamos listos ya aquí en sala porque tenemos una entrevista especial. Llegó la Cuaresma y esto significa, por supuesto, que vamos a consumir cada vez más productos del mar. Y para eso, el día de hoy nos acompaña Denise Santiago Hernández, quien es la encargada de Coprisjal y nos va a platicar de temas relevantes que tenemos que tomar en cuenta ante esta Cuaresma. Muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias a ustedes por permitirme estar con su público, de darme cabida en este hermoso foro para que podamos hacer actividades de fomento para toda la comunidad y con ello evitemos enfermedades gastrointestinales que se presentan cotidianamente, no solamente por la ingesta de los productos que, como tú bien dices, empezamos a incrementar en términos del consumo del mar, sino también por las altas temperaturas que se presentan, que ya lo estamos viviendo, y por la ingesta constante de agua, precisamente por las altas temperaturas. Entonces, de todo ello podemos hablar este día con su hermoso auditorio. Perfecto. Bueno, pues todos sabemos que esta es la etapa donde los mariscos pues suelen tener mucho más impacto para los comelones como somos nosotros. Oye, podemos comerlos todo el año, pero en esta temporada como que hasta saben más ricos, ¿verdad? Así Se antoja más los platillos. Así es. Y hay un comercio mayor, Así incluso en estas Semanas Santas. Sí. Bueno, como usted, Denise Santiago Hernández, no la presentamos antes, es de la Comisión para la Protección contra Riesgos Sanitarios de Jalisco, la Coprisjal. Cuéntenos y sobre todo oriéntenos. A todos nos gusta, bueno, casi a la mayoría de la gente nos gustan los mariscos. ¿Cómo poder seleccionar de tal manera que haya pues un proceso totalmente sanitario? Porque a veces, bueno, sale por ahí alguna cosita en un camarón o en alguna cosa así. ¿Qué es lo que como consumidor se puede ver o incluso oler al respecto? Efectivamente, como bien lo dicen, tenemos que checar, vigilar, observar detenidamente las características organolépticas, tanto de los pescados, los mariscos y de las conchas, que nosotros, así lo digo porque le llamamos moluscos bivalvos, pero la gente los conoce pues como ostiones, como conchas, etcétera. Entonces, ¿qué es lo que tenemos que revisar? Vamos primero con los pescados. Los pescados deben de tener un cuerpo firme. Es decir, que si nosotros le ponemos el dedo no se debe de hundir en el cuerpo del pescado. Las escamas que recubren el cuerpo de los pescados, las escamas deben de estar muy bien adheridas al cuerpo del mismo, que si nosotros les pasamos la mano no se les vayan a desprender con facilidad. Otra característica muy importante, que seguramente mi paisano lo sabe muy bien porque tiene una cultura de contacto con los pescados, es que las agallas sean agallas de color rojo. La gente muchas veces nos pregunta, ¿qué son las agallas? Las agallas son una especie de persianas que los pescados tienen en esta parte del cuerpo. Entonces nosotros la podemos levantar y ver que sean de un color rojizo intenso. Si empiezan a palidecer, quiere decir que el pescado ya tiene días en el mercado o en el estante del mismo, ¿sí? Por otro lado, los ojos deben de ser brillosos y eso implica que el pescado está fresco. Y el olor, nosotros sabemos que el olor del pescado y del marisco es muy característico. Sin embargo, cuando se está echando a perder o ya está echado a perder, el olor característico de él se intensifica. Entonces tenemos que tener mucho cuidado. En resumidas cuentas, tenemos que checar con la vista, con el olfato, incluso con el gusto y con el tacto, que el pescado esté en buenas condiciones. Esto de los ojos también que nos mencionas es claro, porque se ve como si se hicieran pasitas los ojos, ¿no? Cuando ya está pasado. Sí, efectivamente, pues empiezan a deshidratar. Empiezan a deshidratar y pierden ese brillo que tienen los pescados frescos. ¿Cómo se debe de mantener el congelamiento para que pues duren o sobrevivan para alimentarse? Bueno, hay diferentes especies, ¿no? Claro que sí. Antes de pasar esa pregunta, termino. Los camarones, aunque generalmente los compramos o nos gusta comprarlos sin cabeza, sí es importante que chequemos que la cabeza no esté negra, porque eso también implica
que está sufriendo un proceso de descomposición, y los moluscos bivalvos o las conchas, de preferencia debemos de comprarlas cuando estén perfectamente bien cerrados, ¿sí? Y nosotros hacer el desconche en casa. Ahora, con respecto a las temperaturas, siempre les recomendamos que este tipo de producto, por ser tan delicado, lo compremos y no lo andemos paseando. Porque se nos ocurre que voy al mercado y ya se me atravesó, y voy por el niño y anda en el carro, en el transporte público, etcétera. De preferencia que sea lo último que adquirimos o que sea lo único que adquirimos para regresar a casa y mantener la cadena de frío, como bien ustedes lo mencionan. O si se tiene un auto, pues hasta llevar una hielera, ¿no? Efectivamente, llevar una hielerita. Ustedes saben que hoy día incluso las loncheras de los niños traen unos congelantes que nosotros ponemos en el congelador, y que cuando el producto no queremos que se eche a perder, le ponemos estas bolsitas de congelante. Entonces, esa es una excelente recomendación para que no perdamos la red de frío. ¿Sí? Si, por ejemplo, va una ama de casa, un padre, a comprar lo que va a comer, digamos, en una semana, ¿se puede hacer eso? Y de hacerse así, ¿cuánto tiempo pueden permanecer congelados este tipo de productos para que no hagan daño? Claro que sí se puede comprar, digamos, para que tengan el producto a consumir en una semana. Sin embargo, es muy importante que si no lo vamos a consumir ese día, inmediatamente lo resguardemos en el congelador. Efectivamente. Y solamente el producto que vamos a consumir en ese día lo pongamos en la parte inferior. Bueno, ahora los refrigeradores a veces traen el congelador abajo, pero en el área de refrigeración, para que poco a poco vaya bajando de temperatura y lo podamos cocinar. No recomendamos que se quede a temperatura ambiente, aunque lo vayamos a consumir ese día exactamente. De preferencia en el refrigerador. ¿Por qué? Porque la temperatura ambiente puede generar que se reproduzcan bacterias. Entonces, es mejor congelador, refrigerador y luego guisarlo. ¿Sí? Algunos comerciantes, para atraer a la gente, pues los ponen ahí afuera colgados y todo, pero eso, pues evidentemente no es lo mejor, ¿verdad? No, claro que no. Y nosotros siempre le decimos a nuestros consumidores que si está exhibido en el establecimiento y no está en un congelador, debe de estar exactamente sobre una plancha de hielo. ¿Por qué? Pues porque todo mundo lo sabe, pero no es ocioso repetirlo. Es un producto que es muy fácil de que se pueda echar a perder. Es muy delicado. Por lo tanto, debemos de extremar precauciones para evitar que en nuestra casa pudiéramos tener alguna enfermedad gastrointestinal. Por último, ¿cuáles son las especies, digamos, que son más susceptibles respecto a esto? Pues realmente todos. El camarón. Todos, pero efectivamente, pues los moluscos y los camarones son extremadamente delicados. Todavía el pescado, pues muchas veces lo pedimos fileteado, en otras presentaciones y no nos lo llevamos a casa entero. Y por esta razón de que ya ha sido manipulado y ya lo tenemos ya lo tenemos limpio. En algunas partes de la República utilizamos un nombre muy característico para decir que el pescado ya está limpio, que ya le quitamos las vísceras. Entonces, eso hace que nos pueda durar un poquito más. Pero el camarón y los moluscos bivalvos, que son las conchas, de verdad tienen que tener un cuidado especial. Y sobre todo, no consumirlos crudos. Yo sé que culturalmente nos encanta consumirlos crudos, ¿verdad? Pero es importantísimo que no lo hagamos, porque de esa manera estamos expuestos a algunas bacterias que se hubieran podido colar. Y la gente dice, con el limón se cuece y ya no hay ningún problema. Y efectivamente no es así. Entonces, por favor, que tengan un proceso de cocción antes de que nosotros lo podamos consumir. Pues Denise, le agradecemos mucho todas estas recomendaciones porque, reitero, a la mayor parte de la gente nos gusta comer mariscos y pescados, pero pues tenemos que hacerlo
Con mucho cuidado. Con mucho cuidado. Entonces los invitamos a que esta cuaresma sea una cuaresma blanca en donde no tengamos enfermedades gastrointestinales por haber consumido este tipo de productos tan deliciosos. Y me invitan cuando los estén cocinando. Muchísimas gracias. Muchas gracias a ustedes. Gracias. Encantada. Vamos a una pausa y volvemos.